Hola a todos y todas, en este nuevo vídeo vamos a tratar el tema del verbo to do. En la primera parte del vídeo veremos todo lo que concierne la gramática, tanto como construir acciones afirmativas, negativas y preguntas. Luego os mostraré una situación de vida real en la que podréis ver cómo se utiliza este verbo en contexto. Y por último, en la tercera parte y última, os dejaré varios ejercicios de práctica para que pongáis a prueba todo lo que habéis aprendido durante la sesión. Comencemos directamente viendo la gramática. Tiene que quedar claro que en este vídeo vamos a ver el verbo to do, pero en presente. Nos vamos a centrar en el presente. Significa hacer. Tiene diferentes usos. El primero de ellos es como un verbo, actúa como verbo. ¿Cuándo? Cuando vamos a realizar oraciones afirmativas, affirmative sentences. El segundo uso será transformar positive sentences into negative ones. El transformar oraciones positivas en negativas también vamos a utilizar el verbo to do. Y por último, la tercera función que puede tener este verbo es como auxiliar. ¿Cuándo? Muy sencillo, cuando queremos hacer preguntas. Todo esto lo vamos a entender mejor a continuación. Primer uso del que hemos hablado, como verbo para oraciones afirmativas. Muy sencilla la estructura. Por un lado tenemos delante los subject pronouns, I, you, we, they, y el verbo to do. Pero luego en la tercera persona, he, she and it, tenemos que poner does. Como veis, en esa tercera persona lo que ocurre es que se le ha añadido es. Es una de las reglas que si el verbo acaba en o, se le añade es en la tercera persona cuando utilizamos el presente. Veamos algunos ejemplos para que quede más clara esta diferencia. I do my homework, but he does his homework. We do the laundry, but she does the laundry. They do a lot of harm, but it does a lot of harm. ¿Veis ahí la diferencia entre todos los sujetos y la tercera persona del singular? He, she or it. Vayamos a la segunda función del verbo to do, transformar oraciones positivas en negativas. La estructura sigue siendo la misma que de antes. Primero el sujeto, subject pronoun, y después la partícula negativa. Es decir, este do y este does va a pasar al negativo. ¿Cómo? Simplemente se le añade not. Que si vemos en las contracciones se escribe don't and doesn't. Tenemos que escribir ese apóstrofe ahí arriba. Y luego ya irían todos los verbos. I don't want, he doesn't cry. Veamos algunos ejemplos cómo pasar oraciones positivas a negativas. I like ice cream. I don't like ice cream. A mí no me gusta el helado. You want a new chair. You don't want a new chair. Tú no quieres una silla nueva. He reads a lot of books. He doesn't read a lot of books. Aquí en este caso doesn't. ¿Por qué? Porque es la tercera persona. And she writes a note. She doesn't write a note. La tercera persona doesn't. Si os fijáis en estas dos últimas, ¿qué es lo que está ocurriendo cuando utilizamos esta tercera persona en la frase negativa? Que ese verbo que estamos viendo que en el positivo lleva esa S final, porque es la regla, en el negativo esa S desaparece. El verbo hay que escribirlo siempre en infinitivo. To read, to write. ¿Qué es lo que ocurre? Hemos dicho que el verbo to do siempre lo vamos a utilizar para transformar oraciones positivas en negativas. No siempre. Hay varias excepciones. La primera de ellas es el verbo to be. You are in the park, you aren't in the park. No lo necesita, simplemente tiene su única forma para formar el negativo. Y también los modal verbs, es otra excepción. Can, must, should, verbos modales que expresan un modo. Poder, deber. Por ejemplo, I can play football, I can't play football. I should pay you back, I shouldn't pay you back.
Estos verbos simplemente se forman en negativo añadiéndole not. En este caso yo lo he puesto con contracción, que es lo que más usualmente nos vamos a encontrar en el idioma. Por último, también puede actuar como auxiliar. ¿Qué significa como auxiliar? Para preguntas, pues auxiliar, pedir auxilio, significa que quieres ayuda. Nos va a ayudar a formar preguntas. ¿Cómo? Escribiéndolo delante del sujeto. En este caso, cambiamos el orden. El do y el das cambia el orden y se escribe delante. Y todo lo demás va igual. Verbo auxiliar, do, das, sujeto, subject pronoun, y después todos los verbos. Y no nos olvidamos del signo de interrogación, de question mark. Siempre va al final. Always at the end of the sentence. No nos confundamos que en español tenemos que escribirlo delante y al final. En inglés solo al final. Veamos. You swim in the sea. Pasémoslo a pregunta. Tenemos que coger esta ayuda del verbo do or does. Do you swim in the sea? We have lunch in the kitchen. Do we have lunch in the kitchen? He plays the piano. Does he play the piano? Fijaros cómo aquí utilizamos does. ¿Por qué? Porque el sujeto, como hemos dicho ya muchas veces, es la tercera persona. She cooks very well. Does she cook very well? Mismo caso que el anterior. Quiero que os fijéis otra vez en esta tercera persona en las preguntas. Fijaos, ¿qué es lo que ocurre con esa S que tenemos? Que ha vuelto a desaparecer. En las preguntas también desaparece. El verbo se escribe en infinitivo. Pero claro, siempre vamos a tener que utilizar este verbo auxiliar, el verbo to do, para hacer preguntas con todos los verbos. No, hay excepciones y os van a sonar. La primera excepción es el verbo to be. You are in the park. Are you in the park? Tampoco hace falta, simplemente el mismo verbo te permite hacer esa pregunta. Y los verbos modales, modal verbs. I can play football. Can I play football? I should pay you back. Should I pay you back? Simplemente lo que tenemos que hacer es cambiar el sentido de sujeto y verbo. Pero estos son excepciones en las que no se hace falta utilizar el verbo to do. Con todos los verbos demás lo utilizamos como auxiliar. Una vez que ya hemos visto toda la gramática, ahora os dejo una situación de vida real en la que vais a poder ver en contexto cómo se utiliza este verbo. What's the matter with you? I don't want to go to that Halloween party. Why are you saying that? It's not my kind of thing. I don't feel very comfortable. Mom, there is a problem with my brother. He doesn't want to come with us. Oh, I see. He's totally asleep. Does he know that we are passing by the toy shop? I don't think so. Otherwise, he wouldn't be sleeping. Okay, let him be. I guess he doesn't want me to wake him up. We're going anyway. What do you do for a living? I work in an office as an accountant. I'm always sitting in a chair like this one. Really? You have to stretch your legs. You should join the gym where I'm going. I don't do much exercise these days, so it seems like a good idea to me. Y ahora es vuestro momento. Para que pongáis en práctica todo lo aprendido, os dejo estas 6 frases que tenéis que completar estos huecos con do, does, don't y doesn't. Os dejo un tiempo para que podáis parar el vídeo, pensar bien las respuestas y una vez que las tengáis, le volvéis a dar al play para que os salga en pantalla. Aquí tenéis las respuestas. Ahora vamos a una segunda actividad. Como podéis apreciar, la actividad consiste en lo siguiente. Os voy a dejar estas 2 oraciones, os podéis ayudar del ejemplo que os he dejado arriba. Las tenéis que pasar tanto a negativo como a pregunta.
os dejo otra vez un momentito en el que podéis parar el vídeo, pensar bien cómo se pasa a negativo y a pregunta, y una vez que tengáis las respuestas, le volvéis a dar al play para verlas en pantalla. Eso es todo, chicos. Espero que os haya ayudado el vídeo, que sepáis cómo se utiliza este verbo to do en presente, tanto para afirmativo, negativo y pregunta, y os espero en la siguiente lección.